In the 1960s, the oil giant Texaco signed a contract with the government of Ecuador to extract petrol from the Amazon rainforest. Toda la operación de la industria petrolera ecuatoriana se la diseñó, se la implementó, se la trabajó en los años que Texaco estuvo como única y exclusiva operadora en la Amazonia norte de Ecuador. Until 1990, Texaco extracted billions of gallons of crude oil, generating huge revenues for the company, which was bought by Chevron in 1991. But this intensive extraction caused enormous damage to the environment. When Chevron left Ecuador in 1992, it left behind 1,000 pits. About 18 billion gallons of toxic water continues to seep into the soil and flow into the rivers. This polluted water is used by the local population to drink, to wash, and to fish. 30,000 Ecuadorians, victims of this pollution, filed a lawsuit against Chevron, calling for compensation and asking Chevron to take charge of the cleaning the water. Pablo Fajardo is a lawyer for the victims and is himself a victim of Texaco Chevron. Vivo 28 años en la Amazonía ecuatoriana. Yo vivo en la zona afectada. Yo vi el daño causado por Chevron. Yo caminé por las carreteras llenas de petróleo. Yo he visto cómo mucha gente, amigos míos, han muerto con cáncer. O sea, yo he visto todo el daño, el crimen de Chevron. Es más, yo trabajé en la empresa Texaco en los años 90. Yo sé lo que ellos hicieron directamente. Yo conocí el problema por dentro. Entonces, conozco esa realidad. A mí no tienen que decírmelo, contármelo, no. Yo soy parte de esa historia, soy parte del crimen cometido por Chevron. La empresa Chevron en nuestra Amazonía siempre utilizó la tecnología que le permitía obtener la mayor ganancia económica con la menor inversión posible. Siempre. Y siempre actuó de forma racista en contra de nuestros pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana. Una actitud racista tan grande, tan repudiable, tan condenable por la humanidad, que humillaba a los pueblos indígenas. Habían hechos de violación sexual a las mujeres indígenas, había ofensas, causaron crímenes, o sea, una destrucción de la cultura de los pueblos indígenas impresionante. Ecuador, a small country on the west coast of South America. It's comparable in landmass to Germany or the United Kingdom, with 14 million inhabitants. It offers an exceptional biodiversity. Ecuador is home to a vast variety of animal and plant species in places like the Galapagos Islands and Guayaquil, the Andes Mountains and Amazon rainforest, and Lake Limancocha. Tenemos 450 especies de aves en la laguna. Es sumamente baja. La parte de acá se le puede observar, ustedes pueden apreciar que es una parte pantanosa y es parte inundable. Sube el río Napo, comienza a ingresar todo el agua blanca del río Napo y esta se queda inundada. Todo el agua que se acumula acá en la laguna tiene una salida por bajo de lechuguines y mangles, escurre el agua hacia el río Blanco desemboca al Napo. ¿Sí? Nuestros ancestros comentan cuando escucha la bulla de esa ave es como nosotros como seres humanos tenemos nuestro guardaespaldas que son los militares, pero en la laguna es como zona natural, ellos son los guardias de la laguna. Cuando ingresa una persona extraña, las aves hacen una publicidad con el ruido que expande, el eco del ave expande el sonido. Ecuador is also known for its native peoples. They live off the land and use river water for drinking, fishing, bathing, and cooking. And now, because of Chevron, they are sick. Many are sick or died from diseases directly linked to the pollution. So how did Texaco Chevron cause such a disaster? To understand, we must first look at what steps are normally taken to protect the environment while drilling for oil.
Oil extraction begins when a well is drilled and pits are created to temporarily store oil waste. The pits are lined with a highly resistant industrial tarp that prevents oil waste toxins from seeping into the ground. In the separation station, crude oil is refined, and the remaining toxic water, or produced water, is re-injected into the ground. When the drilling is complete, the oil sludge is disposed of and the pit is refilled, restoring the site to its natural state. El agua de formación es agua que viene con metales pesados, con residuos tóxicos y que viene combinada, que viene inserta con el crudo cuando sacan directamente, ¿no? Producto de la extracción. Entonces sale crudo, sale agua de formación y sale gas, entre algunas otras cosas. Esa agua de formación, lo más técnicamente viable que se realice es que se vuelva a reinyectar al suelo, ¿sí? Económicamente y ambientalmente no es necesario y no es viable tratar esa agua de formación, sino que lo más viable es que se vuelva a reinyectar. Texaco mastered this method of re-injecting toxic water into the well. It had even patented the technique in the early 1960s. Texaco used this method in the United States, but not in Ecuador. Empresas europeas o norteamericanas, básicamente, en su país de origen son más o menos responsables, actúan más o menos responsables, cumplen con ciertos parámetros técnicos, cumplen con la ley. Pero esa misma empresa va a África, va a América Latina y es un desastre. ¿Por qué tiene que existir el doble estándar? ¿Acaso la vida de la gente de América Latina o de África vale mucho menos que un ciudadano norteamericano o un ciudadano europeo? Era más rentable, por ejemplo, botar los desechos al ambiente que utilizar una reinyección de aguas. Por ejemplo, a pesar de que Texaco en 1975 ya tenía 2 patentes para reinyectar aguas, aquí nunca las utilizó y con eso, según los técnicos, dicen que se ahorró como $4.000 millones botando las aguas de formación. O sea, los técnicos de Texaco daban clases al mundo de cómo operar el petróleo, pero eso que sabían y que lo predicaban no lo aplicaron en Ecuador. Texaco chose not to re-inject toxic produced water into the ground. Instead, the company installed pipes to drain the toxic wastewater into rivers. And Texaco did not line its waste pits the way it had done in the U.S., allowing toxins to seep into the soil and contaminate groundwater often relied on by inhabitants for their drinking water. And instead of evacuating the toxic waste, Texaco chose to leave it there. The contamination continues to this day. En donde nos encontramos nosotros ahora es en el Pozo Aguarico 4, que se encuentra en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Xuxufindi. El Pozo Aguarico 4 perteneció a Texaco, fue abierto en el año de 1974 y tuvo 12 años de operación, es decir, hasta 1986. Toda la contaminación, digamos, todas las moléculas de crudo tienden a depositarse en la parte inferior de la piscina. En este lugar nosotros podemos ver que es un material un poco combinado con tierra, pero es crudo, ¿sí? No es hollín, ¿sí? Yo puedo meter el palo y esto sigue. Y miren lo que nosotros tenemos al momento de ingresar. Se muestra claramente que el crudo no está solamente en la superficie, sino que está combinado con suelo, con agua, en todo su contorno. Todas las piscinas que hicieron en la Amazonía ecuatoriana las hacían lo más cerca posible a un río. Es más, en cada piscina ponían un tubo llamado cuello de ganso para que el agua vaya directamente al río.
Este es un cuello de ganso, es un tubo, conduce a esta agua hacia el estero que vamos a ver a continuación. Dentro del río, en los sedimentos, se han concentrado moléculas de hidrocarburo, residuos de hidrocarburo, de elementos tóxicos que todavía persisten después de más de 30 años de la operación de Texaco en este lugar. Se puede evidenciar estas manchas de crudo que van saliendo, ¿sí? Si yo hago en una parte limpia, ¿me sigues? Se puede evidenciar manchas de crudo que salen del interior de este cuerpo de agua. The court of Lago Agrio in Ecuador inspected 54 sites exploited in the past by Texaco Chevron. All of them show a level of pollution due to oil almost 1,000 times over the international standard. Este estero forma parte de la cuenca hidrográfica del río Aguarico. Este estero va a parar al río Aguarico y el río Aguarico al río Napo y el río Napo al río Amazonas. This widespread pollution took place in an area of 1,500 square kilometers in the Ecuadorian Amazonia. And people live in this area. Some are indigenous people whose families have lived here for centuries. Others came here from other regions looking for a better life. They found sickness and death. Mi nombre es Manuel Antonio Cava, nacido en la provincia de Bolívar, Cantón Chillanes. Yo vine aquí en el año de 1985, buscando una vida mejor, buscando un terreno donde poder trabajar y tener el sustento para mi familia. Cuando yo recién llegué aquí cultivé café, pero ¿qué pasa? Que el café no creció, pero luego empezó a hacerse amarillo y no tuve producción. En vista de eso sembré maíz, igual. Luego de ello hice de sembrar pasto para ganado. Me conseguí unas vaquitas a medias para poderlos tener. Pero sin embargo las vacas entraron a estas piscinas. Entonces las vacas salían moreteadas de color negro. Mi esposa cayó en la piscina por salvar a su vaca, hundió el pie y de esa caída sufrió infección a la piel. Era como una escama de pescado, así todo esto. Entonces más o menos ya hablamos de unos 12 años y que recién está queriéndose curar. Muchos tratamientos. Creo que mi suegro también se afectó un poco de infección, pues, murió también. Y en vista de eso mi familia más bien salieron para el Sacha. Y ya, pues mis hijos también, igual tengo 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. En vista de que hay este tipo de contaminaciones, dijo, no, yo que si me voy para afuera a trabajar afuera. Ellos trabajan afuera y, digamos, en este caso, me dejaron solo. En este caso, a las compañías que deben hacer su remediación de mi terreno, necesitaríamos, si es el caso de Chevron, pues bueno, ¿hasta cuándo? Nosotros necesitamos este terreno para nosotros poder seguir cultivando. Y una indemnización por lo que se ha estado ocupando, pues, y eso esperamos, ¿y hasta cuándo? Todo esto es producto derrame de los petróleos, que se endurece de esta manera. Y eso es lo que antes regaban este petróleo en las vías, porque se ponía como un asfalto. Cuando había las carreteras, a todas las carreteras las cubrían con petróleo crudo. Mandaban un camión lleno de petróleo a vertir el petróleo en las carreteras. Entonces, el crimen de Chevron fue un crimen intencional. No es producto de accidente. Usted puede comparar el crimen de Chevron
con el desastre de Exxon Valdez en Alaska, con el desastre de la BP en el Golfo de México, con el buque Erika, con el caso Prestige en España. Mucho gusto. Don Rigoberto May, presidente de la comunidad de aquí de la Primavera. En ese tiempo, cuando perforaban los pozos, los pozos los perforaban, hacían una piscina al lado, sacaban lo que es el primer crudo y lo botaban en una piscina. Y las vacas comenzaron a veces a enterrarse en los pozos. Habían vacas que eran blancas y uno cuando se iba a verlas parecía que se perdían porque se veía otro color. Entonces, aquí muchos niños sufren consecuencias, respiraciones, sarpullidos. Uno para uno, por buscar días mejores, perdimos la familia nosotros. En ese tiempo yo vine de 21 años. Aquí en ese lugar de la Primavera, algunas gentes han muerto con cáncer. Por decir, el primer papá mío, mi mamá hace unos 2 años murió con cáncer. Scientists predict that about 9,000 people currently living in the area exploited by Chevron in the past will develop cancer in the following decades. Es que imagínese usted, uno a tomar agua de los esteros. Studies show that hydrocarbons found in the soil and in the waters of Ecuador cause liver and nervous system sicknesses, provoke miscarriages and cancers. But in that time, people were not aware. En ese tiempo no nos dábamos de cuenta que era malo porque yo era niña. Entonces nosotros muchas veces jugábamos botándonos pelotitas de petróleo porque no sabíamos que era malo. Cuando ya maduramos y yo comencé a ver lo que nos pasa a la gente. O sea, mi mamita se enferma a causa del humo que ella absorbió por su cuerpo. Mi esposo tiene unas como sarna, digo yo, como sarpullido en la piel. Y hay muchos compañeros que ya han muerto con cáncer. Entonces ahí es cuando uno se dice de dónde, por qué. Y se pone uno a ver y es por la contaminación que recibimos. Aquí han causado muchos derrames de petróleo, contaminación, destrucción, inclusive se ha convertido en una zona de inhabitable para algunas personas, ya que sufrimos varias enfermedades, que se ha visto morir, se ve morir y viven gentes enfermas con enfermedades internas que aún no se lo desconoce. Al momento de emigrar a este lugar tan contaminado, pues adquirí la enfermedad que la tengo. Entonces por eso le digo que es producto de tomar, de bañarme, de beber, de cocinar, lavar con el agua del río que está contaminada por los desechos que arrastran los riachuelos, las quebradas, los ríos. Van todo hacia los ríos grandes y a los esteros grandes y uno se baña y se va intoxicando. ¿Puedo lavar un plato? Sí. Cuando yo era niña, lo que es la Chevron, los carreteros era como para alimentarlos, pero era de petróleo. Entonces cuando llovía todo esa agua que se integraba con la arena y el petróleo caía en nuestros ríos. Y nosotros ahí lavábamos la ropa, nos bañábamos, entonces a veces nos manchábamos la piel. Y para sacarnos nos poníamos, era un poquito de gasolina, diésel, porque no teníamos con qué sacarnos. Siempre se tenía que evacuar de alguna manera el crudo o los desechos tóxicos que estaban en estas piscinas. Una de esas formas de eliminar este crudo era justamente quemando. Existe un registro de que 250.000 millones de pies cúbicos aproximadamente de gas contaminante fueron emitidos por Texaco de esta manera hacia la atmósfera. El daño no solo era para nosotros las personas, sino el daño era también para nuestros animales, porque igual bebían el agua que caía a los esteros. O en las pozas que ellos hacían unas piscinas inmensas para poner el petróleo que según no valía para ellos, ahí se caían los chanchos, nuestros perritos, las gallinas y ya no podíamos sacarlos. O si de repente los sacábamos igual se nos morían porque se les caía toda la piel. O sea, aquí las plantas
se siembra, a los 4 o 5 años se mueren, la producción totalmente ha bajado, los animales, unos ya se han extinguido, se han desaparecido, se han ido, peces ya no hay como lo había antes, porque todos los peces se alejan al olor de los ríos, del agua que está contaminada. Cuando yo era niña no me daba de cuenta, o sea, nadie se daba de cuenta, ni las personas adultas ni nosotros cuando éramos niños, o sea, no nos dábamos de cuenta, porque si nosotros como ser decíamos, se rompió la tubería, y mi papá iba y les decía, oiga señores, se ha roto la tubería, vengan a arreglarse, ya vamos. Y ellos venían solos, soldaban su tubo y el resto ahí quedaba regado, o sea, no se encargaban de nada, no digo, era terrible lo que ellos hacían. Pues a ellos no le importaba la vida de las personas, sino solamente el dinero. No le importó, había tecnología, había ciencia, pero no les importaba. En el país de ellos, si fuéramos a hacer eso, apuesto que enseguida me pusieran la inyección letal, me llamaran un crimen de guerra, nos mandaran a la muerte. Pero ellos de acá no pasa nada, ya que el dinero lo puede todo. A 1999 report from London's School of Hygiene and Tropical Medicine found that larynx cancer is 30 times higher than the standard and that the rate of leukemia among children is alarming. But the executives of Texaco Chevron told the villagers that the oil in the water was full of vitamins and minerals. Más que todo que en ese tiempo a veces la gente decía que ese crudo es bueno para el reumatismo, ya para las personas más viejitas. Les pedíamos mejor crudo en los pozos que nos regalan para que se pongan. Yo recuerdo una vez el papá mío, él sufría dolores de las piernas, y fue a pedirle yo crudo y se puso y ese crudo no salía. Manchó cobijas, sábanas, y así se pasó. Incluso los mismos técnicos de Texaco convencían a la gente de que era medicinal, de que podía ser de uso medicinal. Había mucha gente fuera de la Amazonía que pedía y decía, bueno, si usted tiene un amigo, un compañero, un familiar que es petrolero, por favor, pídale que me traiga un galón de crudo porque me dijeron que es bueno para la artritis, para el reuma. Y a la gente se le explicaba así, cuando la gente decía, mira, oiga, ¿y eso no contamina? No, ¿cómo va a contaminar? Si eso es bueno para la salud, usted puede bañarse ahí, que eso le hace muy bien a usted. Los problemas de enfermedades en esa zona son enormes. Las cifras son realmente alarmantes. El índice de cáncer en las provincias petroleras puede estar en el 31% y en algunas regiones mucho más alto, cuando el promedio nacional es de un 12%. Aquí se produjo una contaminación consciente, a sabiendas. O sea, no es que se regó, no. Sabían lo que estaban haciendo y tenían la tecnología suficiente para no hacerlo. Y lo hicieron conscientemente para llenarse los bolsillos de utilidades. Eso es gravísimo. Chevron thought they could get away with it, but the victims did not stay passive. In 1993, 30,000 victims, los afectados, filed a complaint against Chevron. They want Chevron to clean its pollution and compensate the victims. Chevron fought for 9 years to move the trial from New York to Ecuador. Soy uno de los 30.000 afectados que pusimos la demanda contra Texaco. Entonces, porque fue Texaco la que pidió que la demanda venga a Ecuador, porque tenía la intención de sobornar a las autoridades ecuatorianas, que por suerte no lo logró porque es que no había forma de ocultar las evidencias, ¿no? Nosotros, después de varios años, de 20 años de batalla jurídica,
ganamos el litigio a Chevron en la corte que Chevron escogió. Recuerdo, nuestro juicio planteamos el 3 de noviembre del 93 en Nueva York, Estados Unidos. Chevron dijo, no quiero ser juzgada en Estados Unidos, quiero ser juzgada en Ecuador. Y es más, en el año 99, el 21 de enero del 99, Chevron se comprometió por escrito a someterse a la justicia ecuatoriana y a respetar lo que resuelva la justicia ecuatoriana. Con ese compromiso, iniciamos el juicio en Ecuador nosotros, ya en el año 2003. Después de 9 años de batalla, ganamos el juicio en Ecuador. El pasado 12 de noviembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, que se llama Corte Nacional de Justicia, ratificó, vale más, la condena en contra de Chevron y ordenó que Chevron pague $9.500 millones para reparar el daño judicial. But Chevron refuses to pay. They say that they signed a contract with the former Ecuadorian governments in 1995 and 1998, which releases them from all liability. Moreover, they say they have already cleaned the pools. Chevron declined to comment further. Nunca remedió. Lo que hizo fue poner tierra encima y ocultar el petróleo para que sea visible. Existen alrededor de 1000 piscinas como esta en toda la Amazonía ecuatoriana que fueron creadas por Texaco, las cuales no fueron remediadas. Estas piscinas solamente fueron ocultadas para en su momento decir que se remedió. Se puso tierra por encima, se puso piedras, se encementó por encima, pero el crudo aún sigue en la parte inferior. Y el problema es que la impunidad es selectiva, porque cuando hay derrames petroleros en países desarrollados, digamos, el sistema judicial les manda a pagar a los señores y los señores pagan. Pero cuando son países subdesarrollados o en vías de desarrollo, entonces ahí hay corrupción. Ese es el argumento. No, si es países desarrollados está bien la sentencia, pero si es en nuestros países está mal la sentencia y hacen todo lo que quieran, lo que les sea posible. Intentan corromper, por supuesto, jueces, intentan corromper ciudadanos, gobiernos, autoridades para no pagar. Cuando la empresa Chevron se dio cuenta que estaba derrotada judicialmente en Ecuador, que su crimen ambiental es tan grande, innegable, que es visible, que está aún causando muerte de mucha gente y que todo eso era prueba científica en el juicio, lo que hizo fue buscar mecanismos distintos para tratar de obstruir la justicia y evitar que las víctimas de la Amazonía ecuatoriana tengamos pleno acceso a la justicia. En ese contexto, Chevron empezó una campaña gigantesca en contra del Estado ecuatoriano, con arbitrajes, con lobby, con sanciones económicas, y luego en contra de las propias víctimas. Chevron has since started another trial in The Hague. In front of the International Court of Arbitration, Chevron argues that Ecuador has violated the bilateral treaty of investment protection with the U.S. This bilateral treaty was signed between the U.S. and Ecuador in 1993 and stipulates that the state of Ecuador suspends every court decision against an American firm. Actually, Chevron has tried to make the state of Ecuador pay the amount required by Ecuadorian court verdicts, $9.5 billion. El gobierno ecuatoriano ha sido demandado por la empresa Chevron ante tribunales internacionales para que lo que tuviera que pagarle a los amazónicos, el Estado se lo devuelva. Lo que tenemos que hacer es defendernos ante el juicio para que no pueda vencernos en ese juicio y no resulte que el Estado ecuatoriano, o sea, los ciudadanos ecuatorianos, tengan que a través de sus impuestos devolverle a Chevron la indemnización que a ellos les toca pagar. O sea, en otras palabras, que sean los pobladores ecuatorianos los que paguen la indemnización que Chevron Texaco hicieron en el país. Chevron has spent more than $400 million contracting dozens of lobbying firms and some 900 lawyers. The company is widely believed to have bribed judges, led a media campaign, and orchestrated the removal of the victim's law firm. ¿Qué ocurrió allí? Nosotros, para defendernos, contratamos a la firma Patton Box, entre otras. Hizo un trabajo excepcional, muy bueno.
Sin embargo, a finales de 2013, la firma Patton Box me contacta a mí y me dice, doctor Fajardo, necesitamos salir del caso porque estamos en proceso de fusión con otra firma de abogados y un requisito para la fusión es que el caso Chevron esté fuera de nuestra competencia. El 2 de julio de este año presentamos la apelación ante el segundo circuito sobre el fallo de Lewis Kaplan y podrán ver que la apelación es realmente contundente, en la que si existe justicia en Estados Unidos deben revertir todo lo que hizo Kaplan, que es una cuestión nefasta. Fíjese usted, ¿qué ha hecho Kaplan? Primero, cree en un testigo que llama Alberto Guerra Bastidas, que es un ex juez ecuatoriano, que Chevron reconoce y admite que lo sobornó, que le está pagando $12,000 mensuales por 2 años, más de $500,000, a cambio que él trabaje con Chevron Corporation. ¿Sí? El juez Kaplan, que dictó fallo en esta sentencia en contra de nosotros, recibe dinero de parte de Chevron Corporation. Kaplan tiene inversiones en un fondo de inversión y ese fondo invierte en Chevron Corporation. En consecuencia, parte de la ganancia que tiene Chevron también llega al bolsillo de Lewis Kaplan. Ese juez falla en contra de nosotros. Ese juez es el que ayuda a Chevron Corporation. Con sus decisiones, en vez de administrar justicia, lo que hace es proteger su inversión. Entonces, esas cosas están en la apelación y evidentemente tenemos confianza que el segundo circuito debe revertir lo que ha hecho el juez Lewis Kaplan y evidentemente pues, devolver la credibilidad al sistema judicial norteamericano, que hoy está muy afectado por el fallo de este juez Lewis Kaplan. The victims of Chevron won the trial several times in Lago Agrio in Ecuador in 2011 and 2013, and so the verdict can be enforced. But Chevron left Ecuador in 1992, so it must be enforced outside the country. The plaintiffs and their supporters are suing Chevron in the 60 countries where the company holds assets. Durante los 20 años de juicio, Chevron, que por algo es la empresa más opaca y más corrupta del mundo, lo que hizo fue sacar los activos de Ecuador y llevarlos a otros países. Los abogados de los demandantes están haciendo todas las gestiones necesarias para aplicar la sentencia que se dio aquí en las Cortes ecuatorianas. Como Texaco, Chevron Texaco ya no se encuentra en el país, obviamente se necesita homologar esa sentencia en otros países para que puedan ser recuperados los fondos necesarios para que haya una reparación integral en esta zona por los daños causados por la empresa. Estamos recurriendo, por ejemplo, la primera corte que recurrimos fue Canadá. ¿Por qué en Canadá? Porque Chevron tiene un activo de más de $15,000 millones en la República de Canadá. Porque el sistema judicial canadiense permite validar sentencias ecuatorianas en esa jurisdicción. Hay el principio universal de la reciprocidad. También recurrimos a la Corte de Brasil y a la Corte de Argentina. En el caso de Brasil y Argentina, tenemos una convención interamericana que permite reconocer sentencias extranjeras y ejecutarlas en esas jurisdicciones. En el caso argentino es un caso importante. Ganamos, sin embargo, en primera instancia, ganamos el embargo en segunda instancia. Habíamos logrado que de todos los activos de Chevron queden embargados y de cada dólar que recibe, el 40% iba a una cuenta especial de las víctimas en la República Argentina. Estaba ese embargo vigente. ¿Pero qué hace Chevron? Chantajeó al gobierno argentino y dijo: yo invierto en Argentina, en el yacimiento Vaca Muerta, a cambio que el gobierno argentino levante el embargo que tiene la gente de Ecuador. El chantaje de Chevron funciona en Argentina. Los países hermanos como Perú, como Argentina, como Brasil, como Venezuela, donde sí tiene Texaco acciones, yo creo que estos países en solidaridad con sus propios pueblos deberían permitir que a Texaco se le confisquen sus intereses hasta que cumpla con la sentencia del juez
Bueno, yo creo que es necesario que todos hagamos un enorme esfuerzo para enfrentar las acciones de la Chevron Texaco. La Chevron Texaco ha llegado a decir incluso que va a esperar a que se termine el infierno, unas palabras más, palabras menos, con el fin de demostrar su poder y su deseo de no cumplir su obligación. Pero yo estoy convencido que más temprano que tarde la Chevron Texaco tendrá que pagar. Chevron can easily afford to pay the bill. According to its 2012 earnings report, the company's profits amounted to $230 billion. That's 10 times the yearly fiscal budget of Ecuador. But Chevron prefers blackmailing and bribing. Well, let me tell you what me and Chevron been doing. We got hit with a $9.5 billion judgment for spreading toxic waste all over the Amazon, spreading the cancer, birth defects, killing people, and just generally wrecking the place. So we lost the case. 30,000 villagers in Ecuador won. So we appealed. We lost that too. We got other ways of getting our paying. We went after the goddamn scientists who wrote the reports about our little problem in Ecuador. Called all their clients. So as your business might burn down, you change your tune real quick. Oh, what do you know? Scientists start seeing it Chevron's way. Then we went after the journalist types making movies about our little mess. Freedom of the press, my ass. Let's see how many people talk to you once we get a judge to make you turn over all your unused interview footage. And with them activist groups, we forced them to turn over years' worth of emails, memos, records. I'm just trying to keep those hippies busy and out of my hair. The impunity of big oil multinationals isn't what it used to be. In 2014, the High Court in London ruled against another oil giant, Shell. Shell will finally have to pay for the oil pollution damage in the Niger Delta. Yo creo que es importante tener presente que el caso Chevron Texaco fue un ejemplo a nivel mundial. Cuando se planteó el juicio en el año 1993 parecía una verdadera locura. Y ahora ese caso ya tiene sentencias que permiten avanzar ya en ejecución de lo que han mandado los jueces, lo que han dispuesto los jueces. Lo que está viviendo ahora en Nigeria, por ejemplo, en la delta del Níger, con la destrucción que se produce, es otro avance. Lo que provocó la Shell es similar a lo que provocó la Chevron Texaco en el Ecuador, y similar a lo que provocó la British Petroleum en el Golfo de México, y similar a lo que han provocado muchas otras empresas transnacionales, no solo petroleras, mineras o químicas. Estoy pensando en la India, como Bhopal, ¿ya? Son casos todavía incipientes. Los estados y los pueblos, cuando tienen reivindicaciones o luchas legítimas, pueden ser mucho más fuertes que la fortaleza económica de estas instituciones. Y a pesar de la gran fortaleza que ellos puedan tener, de las grandes capacidades que tengan de manejar lobbies internacionales, apoyos de gobiernos, etc., un pueblo cuando se levanta y cuando lucha con tenacidad, con fuerza y con liderazgo, es invencible. Aquí la mayoría de nosotros, los del campo y los del pueblo, los de la Amazonía, le damos gracias al presidente, a Rafael, porque él es el único gobierno que ha metido la mano donde hay candela. Y a los políticos grandes que gobernaban antes de afuera, hoy tanto que lloran. ¿Y por qué no trabajaron antes? ¿Por qué no trabajaron antes? Lo que se robaban nomás la plata. In 2007, Rafael Correa was elected president of Ecuador, a country which is still among the poorest in the world. Immediately, the new government launched what they call the Citizens' Revolution. Unemployment went down and national education and culture budgets tripled. Ecuador is the only country in the world which gave asylum to Julian Assange, the WikiLeaks founder. It is less dependent on the US and suspended its payment of the debt, which the government considers illegitimate. The World Bank and the International Monetary Fund talk about sacrilege. Cuando se habla de
el sacrilegio de no pagar la deuda o de no honrar la deuda o no ser serios en el tema de la deuda, los que no fueron serios fueron los que nos impusieron unas deudas que no eran reales. Eran puros juegos de números, pero a través de esos juegos de números se llevaba nuestra riqueza. Por eso el Ecuador no es que decidió suspender el pago de su deuda, hizo una auditoría con personas de nuestro país, con expertos internacionales, y nadie pudo ni siquiera criticar un pedacito de esa auditoría. Cuando el presidente Correa, después de recibir esa información, decide suspender el pago de la deuda, nadie dijo nada. Nos quisieron bloquear el desarrollo de la Revolución Ciudadana con la falta de créditos internacionales. Peor después de la decisión soberana de renegociar de manera tan beneficiosa para nuestro país la deuda externa, pues nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados, impulsamos nuestra relación con China, con Rusia, con Irán, con muchos otros países. Antes estábamos de espaldas, los pueblos latinoamericanos, nos veíamos de espaldas y veíamos al norte. Pero estos nuevos vientos del inicio del siglo XXI ha orientado nuestra relación mucho más sur-sur. La política de integración latinoamericana, sudamericana primero y latinoamericana después, es extraordinariamente viva. Los consejos sudamericanos de defensa, ya no mandamos a nuestros policías y a nuestros militares a formarse en las escuelas norteamericanas. Ya no está la base de Manta tampoco acá. But there is no unanimity about the energy policy of the new Ecuadorian government. Petroecuador, the national oil firm, continues to exploit oil in the Amazonian rainforest, but under different conditions than during the Texaco Chevron era. La legislación ambiental es absolutamente diferente a lo que era hace 30 años o 40 años cuando Texaco estuvo aquí. Sí, es mejor, ha mejorado muchísimo porque ahora cuando ellos vienen a hacer sale un pozo en la finca de uno, ellos vienen y conversan con uno, le dan a uno una ayuda social, también a la comunidad, y ya la contaminación no es como era antes, ya, o sea, ha mejorado muchísimo para lo que era antes. Si hay un derrame, inmediatamente le dan seguimiento, le hacen una remediación ambiental limpia, sacan todo. Inclusive si la persona está dañada, le indemnizan. Simplemente estamos haciendo una inspección de la tubería con ultrasonido. Usamos el ultrasonido para ver si ha perdido espesor en algún punto. Y luego con otra técnica más precisa se busca el sitio donde haya encontrado algún daño. El propósito final de estas inspecciones es determinar o prevenir alguna pérdida de contención de la tubería. Entonces, de esta manera hacemos inspección total al tubo, nos enfocamos donde haya algún daño y prevenimos cualquier posibilidad de una pérdida de contención, de un derrame. Ese es el objetivo. Sabemos actualmente que uno de los principales factores es la corrosión, uno de los principales factores que han causado derrames a todo nivel, porque hemos tenido un alto reporte de derrames en estos últimos meses, y que eso tiene una fuerte relación con la corrosión. Hay una parte que ya se reemplazó, se ha pasado prácticamente los últimos 3 años, se reemplazó toda la parte sur, en todo lo que es vía Lauca, y dentro de la provincia de Orellana se hizo un reemplazo significativo de la tubería, pero estamos absolutamente conscientes de que es necesario hacer una intervención a nivel generalizada. Even if there's less pollution today, the debate over oil extraction remains contentious. In 2007, the new Correa government decided not to exploit the oil fields discovered in 1990 in the Yasuni National Park.
in order to preserve the biodiversity of this stretch of Amazonia. But something was needed in return. En junio del año 2007, el presidente de la República de Ecuador lanzó una propuesta de dejar el petróleo de los campos Ixpingo, Tambococha, Tiputini, conocidos como ITT, en el subsuelo. Dejarlo definitivamente en el subsuelo, no extraer, no explotar ese petróleo. Y las razones o los argumentos eran porque se encontraba este campo dentro de un área protegida del Parque Nacional Yasuní. El gobierno ecuatoriano acertadamente lanzó esta propuesta de no extraer este petróleo, pero decía que a cambio necesitaba los recursos, ¿no? Los recursos económicos, los ingresos que este petróleo hubiera podido dar al país. The government of Ecuador proposed to the international community to compensate the loss of income resulting from the non-exploitation of the oil in the Yasuni Park. They asked for 50% of what they would have earned. They need the money to finance the citizens' revolution, mainly education and public health. But the financial support was not enough, and 6 years later, in August 2013, the government decided to give up the Yasuni project and exploit its natural resources, rather than contracting an external debt. However, they guarantee that they will not exploit more than 1/1000th of the surface of Yasuni, and that the extraction will be supervised by the government. This is against the will of a part of the environmental movement, which pleads for the end or the limitation of oil extraction and an accelerated transition toward renewable energy. Tenemos que salir del extractivismo. Tenemos que distanciarnos paulatinamente y de manera planificada en un proceso de transiciones que no es fácil del extractivismo. ¿El gobierno qué dice? Que para salir del extractivismo requiere más extractivismo. Eso es una verdadera locura. Si se sube el monto global de los impuestos que pagan los 110 grupos económicos más poderosos del Ecuador, en 1.5%, nada más, se obtienen al año 2.000 millones de dólares o más de 2.000 millones de dólares. Entonces, si este dice ser un gobierno que es un gobierno revolucionario, lo primero que tiene que hacer es afectar la excesiva concentración de la riqueza. Claro, en el momento que uno piensa ahora hacia una transición, hacia un Ecuador postpetrolero, hacia dar ese primer paso, obviamente no puede decir de aquí a mañana se cierran todos los pozos, pero sí se puede decir no se amplía la frontera petrolera. Eso creo que es básico, o sea, decir, aquí, a ver, vamos a pararnos aquí, no más exploraciones, no más sísmica, ni un pozo más en Amazonía. Bueno, yo pienso que si se acabara la explotación petrolera, yo creo que muchas provincias, incluida la nuestra, nos quedaríamos sin ingresos económicos, no habría ningún beneficio para nadie. Pero que se haga, yo estoy de acuerdo, que se siga la explotación petrolera, o sea, haya lo que ya hay, porque yo creo que romper más y más sería más contaminación. Pero que lo que hay se mantenga y traten de no contaminar tanto. Porque si se acabara el petróleo, nos quedamos todos sin nada. La región amazónica, concretamente Orellana, está por el casi 96% en el nivel de pobreza, cuando es la provincia de donde sale más del 50% del petróleo. El petróleo en este momento está por los 25 a 30% del presupuesto nacional. Una provincia donde sale por lo menos el 15% de ese presupuesto está con el 96% de pobreza. Entonces no hay que ser científico para darnos cuenta de que el petróleo jamás ha sido una fuente de riqueza para la gente que vivimos aquí. El Ecuador es uno de los países más prósperos en energía solar, ¿no? Tenemos por lo general más de 10 horas diarias de energía solar, sino es decir 12. Sin embargo, es una energía que no se la ha desarrollado. Y ves que estamos gente de mi espalda. The debate is still going on in Ecuador, but Chevron remains responsible for the damage committed during 30 years. Los afectados, the victims of Chevron's pollution, have been campaigning for a long time to obtain justice. And since 2007, to increase the pressure on Chevron, the Ecuadorian government launched the campaign Mano Sucia.
This campaign wants to gain international support to boycott Chevron products as long as Chevron fails to clean the affected areas. Numerous personalities like Mia Farrow, Sylvia Rodriguez, and Danny Glover support the campaign. About 60 committees worldwide have been created to put pressure on Chevron. Un merci a tout le monde pour pouvoir continuer à lutter. Por otro lado, hemos desarrollado una campaña para constituir comités de apoyo, de solidaridad con el Ecuador. Hay más de 60 ya a nivel mundial de personalidades que han decidido constituir estos comités de respaldo en lugares tan distantes como China, bueno, en los Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en muchísimos sitios. Hemos analizado 60 países del mundo donde existen activos de Chevron. Nuestro compromiso, nuestra convicción es perseguir los activos de Chevron por todo el mundo hasta que paguen el último centavo de la condena judicial. No podemos permitir que el crimen de Chevron Ecuador quede en impunidad. Deben pagarlo.